Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21 y este fin de semana lo que se ha vivido en Latinoamérica es el triunfo de Lula da Silva como presidente virtual del país de Brasil frente a Bolsonaro. Pero para ponernos en contexto, vamos a ver el siguiente video de la agencia AFP. Luis Inácio Lula da Silva volverá a ser presidente de Brasil más de 10 años después de dejar el cargo. El líder de la izquierda brasileña de 77 años confirmó su victoria tras una segunda vuelta muy ajustada contra el actual mandatario Jair Bolsonaro. En este histórico 30 de octubre, la mayoría del pueblo brasileño dejó claro que quiere más, no menos democracia. Lula se impuso por 50,9% de los votos frente a 49,1% para Bolsonaro, de 67 años. En su primera reacción, el ahora presidente electo llamó a la unidad de los brasileños y se dirigió a la comunidad internacional. Hoy le decimos al mundo que Brasil está de vuelta, que Brasil es demasiado grande para ser relegado a este triste papel de paria del mundo. En las calles, miles de votantes de Lula estallaron de alegría. Lula significa esperanza, la esperanza de días mejores, la esperanza de que volveremos a ser felices porque conocemos eso. Quiero empleo, quiero comida para todos y sé que solo Lula puede hacerlo. En cambio, los votantes de Bolsonaro no podían esconder su decepción. Sinceramente, victoria es cuando se gana. Él no ganó. Esto fue robado. La verdad es que todo el mundo está decepcionado. Me lo esperaba por el Tribunal Supremo que tenemos. Seguro que fue robado. Espero sinceramente que podamos revertir esto de alguna manera. Lula, que gobernó Brasil de 2003 a 2010, volvió al ruedo político el año pasado, después de que sus condenas por corrupción fueran anuladas por motivos procesales. Durante su campaña prometió arreglar el país, impactado todavía por la crisis de la pandemia y sus 688.000 muertos. Y destacó los logros socioeconómicos de sus anteriores gobiernos, como la salida de la pobreza de más de 30 millones de brasileños gracias a programas sociales financiados con el boom de las materias primas. En este tercer periodo, no contará con la misma bonanza. Si bien la economía da señales de mejoría con crecimiento, menos inflación y más empleo, está lejos de la prosperidad de los años 2000. Tampoco lo tendrá fácil en el Congreso, donde los conservadores son mayoría. Y la fuerte polarización del país quedó además evidente en el ajustado resultado final. La diferencia de votos fue de 2 millones a favor de Lula, en un total de 156 millones de electores. Bien, este es un breve resumen de lo que ha dejado el triunfo de Lula da Silva, pero hay un trasfondo político, por supuesto, y vamos a analizarlo con Luis Núñez, quien es internacionalista, y le damos la bienvenida aquí en Perú 21 TV. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo lee usted este triunfo de Lula da Silva frente a Jair Bolsonaro, luego de tanto tiempo de que Lula da Silva había dejado el poder y con unas credenciales que todavía pesan en sus espaldas, ¿no? Porque estamos hablando de casos de corrupción. Sí, pero veamos el contexto. En las últimas 4 o 5 semanas, hasta 6, Lula siempre estuvo punteando en las encuestas. Y eso indicaba de que, de cierta manera, había conectado con la gente que está un poco decepcionada de lo ortodoxo que ha sido el gobierno de Bolsonaro y donde temas como el plan hambre, el cuidado del medio ambiente, la no vacunación, los incendios en la Amazonía, yo creo que le hicieron un gran daño a Bolsonaro porque y su estilo arrogante, ser, no es simpatía en una campaña electoral. Entonces Lula, a pesar que tiene 77 años, o sea, la última vez que estuvo en el poder tenía 65, ha sabido conectar con la gente. Bolsonaro trató en la segunda vuelta, y recordemos que una elección que tiene la posibilidad del balotaje o las dos vueltas, cuando hay una segunda vuelta es otra elección.
Y Bolsonaro, a pesar que cambió de la estrategia, no llegó a tiempo, porque ya Lula se le había adelantado, por ejemplo, recuperando espacios en la iglesia católica, la iglesia evangélica, que tiene mucho poder en el Brasil. Y contrario a lo que uno pudiera creer de un gobernante de izquierda, de un candidato de izquierda, Lula se atrevió a conciliar ideas como la lucha contra el aborto, cosa que su partido de los trabajadores en otras ocasiones había apoyado el derecho de las mujeres al aborto libre. En fin, se volvió Lula en la segunda vuelta mucho más hacia el centro y ahí le robó votos a Bolsonaro. La pregunta va por lo siguiente. Cuando la mayoría de gente recuerda a Lula da Silva, podría a él relacionarlo con este caso Odebrecht, que reunió a varios países, que le abrió las puertas a varios países, entre ellos, por ejemplo, el Perú, con grandes casos de corrupción que incluyeron a varios países, mejor dicho, a varios presidentes en diferentes gestiones. Entonces, ¿qué pasa? De repente el brasileño no sopesa esas cosas o no le toca mucho el tema de la corrupción. Le voy a contestar porque yo viví en ese país varios años y efectivamente el tema de la corrupción no es un tema que al peruano, al brasilero de a pie le importe mucho, porque sabe que hay corrupción en la empresa privada, hay corrupción en la empresa pública y también hay corrupción en la alianza que muchas veces hace la empresa pública con la empresa privada. Así que eso no es un tema de prioridad. En Brasil los temas de prioridad son hambre, pobreza, trabajo y seguridad. Entonces, fíjese que ayer en el discurso que dio Lula al asumir de que era de nuevo presidente, no hay una sola línea del discurso que tenga que ver con el caso de corrupción. No es un tema para los brasileños. Ellos se la agarran como pueden, saben que hay gobernadores corruptos, congresistas corruptos, senadores corruptos, ministros corruptos y presidentes corruptos. Ustedes en la antesala a entrevistarme lo han dicho bien. Los juicios de Lula se anularon por vicios procesales, lo cual indica que los errores estaban ahí, las corruptelas estaban ahí. Pero él, muy al estilo de Cristina Kirchner en Argentina, ha sido muy bueno alumno de ella, ha conseguido irse por la parte de los vicios procesales para desvirtuar las demandas que tenía. Y eso le ha dado resultado porque hasta cierto punto, a principios del año pasado, esos juicios se fueron cayendo por vicios, y no se reanudaron. ¿Y qué significa el triunfo de Lula da Silva para América Latina? Porque aquí yo tengo un recuadro y se lo voy a leer porque de repente no lo puedo mostrar, pero por ejemplo, ¿qué países tienen gobiernos de derecha? Tenemos a Guatemala, tenemos a Ecuador, tenemos Paraguay y tenemos Uruguay. 4 países en América Latina solamente de derecha. El resto es de izquierda, incluyendo nuestro país. ¿Qué ha pasado para que en la región se dé esta diferencia? Tengo una explicación teórico-práctica. Los politólogos tenemos que ver el contexto, ¿no? Y el contexto dice que cada 20, 25 años hay como el efecto oscilación. ¿A qué me refiero con efecto oscilación como hamaca? Que vamos de la izquierda a la derecha y luego de la derecha a la izquierda. Ahora estamos en la oscilación de la derecha a la izquierda. Ya tuvimos dictaduras militares, muy pocos gobiernos de centro, algunos fuertes de derecha y ahorita estamos con esta oscilación. Esto es un poco la consolidación del proyecto originario del Foro de Sao Paulo, que le lava la cara al comunismo que cayó con el muro de Berlín, y es un proyecto político donde el propio Lula y sobre todo Hugo Chávez de Venezuela, con muchos recursos, alimentaron un proyecto de dimensión continental. Pero es un proyecto, a mi manera de ver, bastante populista. Y como ustedes dijeron también en la introducción, la bonanza que tuvo Lula en su primer y segundo gobierno
para conseguir sacar de la pobreza a 38 millones de pobres. Ahorita no la tiene. Tuvimos la pandemia, una gran recesión económica, la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero Brasil es la sexta economía del mundo. Estoy seguro que él, además que tiene muchos contactos internacionales, conseguirá tratar por lo menos de, en un alto porcentaje, cumplir esa oferta. Pero no le va a ser fácil. Yo lamento, a mí no me gustan los gobiernos populistas. Eso de que tengamos 25, 30 millones de personas colocando la mano y diciendo yo soy pobre y me tienes que dar vivienda, me tienes que dar desayuno, almuerzo y cena, a mí me parece que un poco anula a la persona como ser humano, como ciudadano. Yo creo más bien en proyectos temporales de ayuda, pero no se conviertan en proyectos permanentes, porque si no la gente se acostumbra a poner la mano para que el gobernante de turno se la llene. Y cuando no se llena esa mano, esos ciudadanos se convierten en los principales disgustados del sistema y le dan palo con todo. Muy bien. Y para nuestro país, ¿qué significa? Viendo el contexto actual, tenemos al gobernante Pedro Castillo. A nosotros, a los peruanos, ¿nos beneficia? ¿No nos beneficia que Lula da Silva haya salido como gobernante de Brasil? Digamos que el tuit que le mandó el presidente Castillo a Lula indica una cercanía ideológica y es muy posible que nosotros que tenemos una buena relación comercial con Brasil la podamos mejorar porque son dos aliados ideológicos. Me imagino que el presidente Castillo va a recibir una invitación para ir a la toma de mando de Lula, que es un 1 de enero, que eso no es una fecha fácil para viajar. Vamos a ver si el Congreso le da permiso. Pero si consigue ir, es probable que tengamos una mejor relación comercial porque ya la tenemos de manera ideológica. Ahora, Bolsonaro tampoco recibió mal a Pedro Castillo cuando lo visitó. Castillo estuvo en cierta ciudad brasileña y hasta le pusieron el sombrero de Castillo a Bolsonaro, pero evidentemente no es un aliado ideológico. Con Castillo las cosas van a ser mucho más fáciles. Yo creo que, por ejemplo, debería haber un gran programa entre los dos países para mejorar las fronteras. Perú no tiene la fortaleza que tienen las fronteras brasileras. Los brasileros son muy buenos a nivel fronterizo. Salud, educación, medios de comunicación. Tanto que uno visita ciertas regiones de la selva de Ucayali y la gente habla brasilero, atraviesa la frontera para comprar productos brasileros, porque hay una política muy fuerte exterior brasilera. Ojalá la política peruana pueda al menos equipararse y por el bien del Perú, si a Lula le va bien, que vaya, le va bien al Brasil. Y lo que yo dije cuando ganó el presidente Castillo, si le va bien a Castillo, le irá bien al Perú. Lamentablemente yo así. Sí, pero la diferencia es que al presidente Pedro Castillo en esos momentos pesan graves casos por corrupción en una denuncia constitucional que todavía está siendo evaluada para ver si es aceptada en el Congreso o no. Y mientras tanto, la incertidumbre todavía continúa. Pero fíjense una cosa, los abogados del presidente Castillo quieren desvirtuar esas carpetas fiscales tal cual pasó con Lula en Brasil, donde los vicios procesales anularon la culpa final. Así que los abogados de Castillo están mirando un poco cuál fue la estrategia que se utilizó en Brasil, a ver si les da resultado. Yo creo que no les va a dar a la larga, porque creo que las pruebas son fuertes, pero han tratado de atacar a la fiscal por vicios procesales, por decir que son vicios, pero no. Sí, bueno, yo también quería preguntarle lo siguiente. ¿Se acordará usted de que en algún momento Hugo Chávez hablaba del sueño bolivariano, donde también se deslizó en muchas ocasiones que Perú podría ser el patio trasero de Venezuela? ¿Se acordará usted? Ahora que vemos una serie de países que son del tenor ideológico de izquierda, ¿esto se puede volver peligroso
¿No se puede volver peligroso ahora con el triunfo de Lula? Yo no sé si la palabra peligrosa sería, creo que es un riesgo. Creo que es un riesgo porque esta idea de una asamblea constituyente, que es parte del eslogan, del cliché del Foro de Sao Paulo, ha hecho que Venezuela tenga reelección indefinida, ha hecho que Nicaragua sea una dictadura donde tiene presa la oposición, ha expulsado a la Iglesia Católica, etcétera. Los modelos así yo los llamo de riesgo. Y conforme aumenta el riesgo, puede llegar a la frase tan peligrosa que usted ha mencionado, un verdadero peligro. Pero yo tengo la impresión que el peruano está atento a lo que viene sucediendo. No solo por esta visita temporal de la misión de la OEA, que en todo caso es una visita que no va a plantear un informe vinculante, porque los informes de la OEA no son vinculantes. Pero yo tengo la impresión que el pueblo peruano está más preocupado por su seguridad, por el problema de la pandemia que no termina de vacunarse a la gente y por los altos precios de los alimentos, que es a lo que el presidente se debería estar ocupando con sus ministros. Es posible que el Congreso tenga, por supuesto, parte de culpa por esta agencia, esta idea de vacancia que han tenido un pequeño grupo desde el primer momento. Pero la población está atento a lo que hace el Congreso y está atento a lo que hace el legislativo y el ejecutivo. Tanto que, como ustedes han visto, hoy en algún medio de comunicación, de nuevo, aparece que la popularidad del presidente y de la gente que lo rodea va capa caída. Muy bien. Yo le agradezco, señor Núñez, por estar aquí con nosotros en Perú 21 TV analizando todos estos factores, el triunfo de Lula y lo que va a significar en implicancias para nuestro país. Muchas gracias. A ustedes. Hasta luego, bye. Hasta luego. Bien, era entonces el analista internacional Luis Núñez, que estaba con nosotros hablando del triunfo de Lula da Silva frente a Jair Bolsonaro y las implicancias para nuestro país. Hasta aquí llegamos con la información, regresamos más adelante.